Muy buenos días. Queremos seguir bendiciendo el nombre del Señor en este culto y queremos hacerlo ahora a través de la palabra, la cual anhelamos que sea para administración de nuestra vida, para que el Señor siga trabajando en nuestro corazón, en todo nuestro accionar, pero sobre todas las cosas, para que podamos ser más parecidos a la imagen de Jesucristo. Queremos seguir en este tiempo de Pentecostés compartiendo sobre el Espíritu Santo. Y en el día de hoy vamos a hablar del Espíritu Santo como soplo de Dios, como aire de Dios, como viento de Dios, como aliento de Dios. Hay una canción que dice, Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro. Y verdaderamente el Señor está en nuestra vida y lo hemos confesado con nuestra boca, si lo hemos creído en nuestro corazón. En esa certeza Dios está aquí. Y en verdad hay muchos textos bíblicos que nos narran la presencia de Dios, el fluir del Espíritu de Dios en esta manera de mencionarlo, en este símbolo de mencionarlo como el soplo, el viento, el aire, y que está siempre ligado a la creación, a crear algo nuevo. Está ligado también a generar vida ahí donde parece que todo está muerto, donde parece que todo es árido. Y ya desde el comienzo, la palabra de Dios, en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios, el Espíritu de Dios, el viento de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Esta palabra que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento mencionamos como espíritu, es la misma palabra que en griego, que en hebreo, hace referencia al viento. El viento se presenta con características de fuerza, de dinamismo, capaz de empujar, de propulsar, aún inclusive de arrastrar lo que hay por delante. Es además el viento algo inasible, indescifrable, indominable. El soplo, el aire, el viento se convierte fácilmente en esa metáfora de cómo es el espíritu, de cómo evocar la presencia y naturaleza de Dios mismo que trasciende todo su ser y su accionar. Y ahí podemos ver el viento fuerte, violento o recio, como también un viento suave, apacible, sosegado. Siempre algo invisible, impalpable, pero que podemos ver las acciones, los efectos que causa ese viento de Dios. Recuerden este texto tan mencionado en tiempo de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 2. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga, como un viento recio, y llenó toda la casa donde estaban reunidos, haciendo referencia a la irrupción del Espíritu Santo, a aquellos que estaban allí llenos de incertidumbre, de temor, esperando la promesa, pero sin saber qué iba a suceder. Y cuando vino ese viento recio, la presencia misma del Espíritu Santo, ¿sí?, comenzaron a tener nuevas fuerzas, nuevo ánimo, y tuvieron el coraje para con denuedo predicar la buena noticia de salvación. O también el otro texto que encontramos en este caso en el Antiguo Testamento, que ya no habla de un viento recio, sino este que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, del 11 al 13,
cuando Elías estaba allí atormentado en todas sus dudas. Y dice la palabra del Señor, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Elías estaba escondido en la cueva y el Señor le manda diciendo esto, como heraldo del Señor, vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto. Saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Allí Elías se dio cuenta que Dios se acercaba de una manera muy apacible hacia él. En esa brisa, no en aquellas cosas estruendosas como había pasado en Pentecostés. Es decir, Dios no lo podemos caratular de una sola forma. No le podemos poner un marco y un estereotipo. Dios es como el viento. Puede ser fuerte y ruidoso o suave y apacible. En este caso, en este viento que trae sosiego, que es suave, es acogedor de la presencia de Dios para sostenernos, para ayudarnos en medio de nuestros temores, como lo hizo allí en Elías, que estaba cubierto de temores, para que podamos avanzar, al igual que Elías, al propósito de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo es soplo de vida. Una de las formas en que el Espíritu Santo aparece es justamente con este sentido, ¿no? Soplo, aliento de vida. El soplo divino que pone orden al caos, que pone vida donde hay muerte. De allí surgió la creación, de allí surgió la vida, de Dios mismo. Es aliento. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque aliento en nuestro idioma también implica aliento de vida, también implica una palabra de motivación y de ánimo en medio de situaciones difíciles. Cuando nos encontramos en debilidad, cuando nos encontramos en temor, cuando nos encontramos en incertidumbre, cuando nos llenamos de desesperanza, Dios, por medio de su Espíritu, nos alienta, vuelve a soplar en nosotros la fuerza de vida, hace rejuvenecer en nosotros el mover de su Espíritu. Nos da ánimo, consuelo, nos ayuda justamente a caminar enfrentando los miedos, enfrentando nuestras incapacidades. Nos ofrece dar un paso más. Él da fuerzas al cansado. Nos ayuda a dar un paso más. Y en este tiempo que vivimos, donde seguimos en un contexto de mucha incertidumbre, de enfermedad, de muerte, de situaciones que nos generan malestar por falta de trabajo o por falta de poder encontrarnos y abrazarnos y saludarnos. En un momento de la vida de la humanidad muy difícil, podemos decir que el soplo de Dios sigue avivando nuestra vida, sigue generando vida en medio nuestro. Por eso, esta imagen de soplo, de aliento, es la fuerza de Dios que nos empuja, pero también nos conduce. No es que nos empuja hacia cualquier lado, nos empuja con dirección, con sentido, con propósito. Tanto en la vida natural como en la vida espiritual se generan
a partir del soplo de Dios. Allí en Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice la palabra del Señor cuando creó a Adán, dice, y Dios, el Señor, formó al hombre, Adán, tierra, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en ser viviente. Es muy interesante porque la palabra que dice allí como ser viviente, en realidad dice ser que respira. Es decir, ese aliento de Dios dio la posibilidad de que podamos respirar. Y respirar es esto, inhalar oxígeno, aire, y exhalar aquello que es, es tóxico, digamos, ¿no? Justamente la posibilidad de decir es como el aire que respiro. Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro. Esto que decíamos al principio mencionando la canción. Así es la vida de Dios en nosotros. Está tan presente y es tan necesario como el aire que respiro. Cuando dejamos de respirar, morimos. Cuando dejamos de respirar este aire de Dios, también estamos muertos. Solamente ese soplo de Dios, ese aliento de Dios, nos da la fuerza para vivir. Y aún más, dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 8, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, esto le decía a Nicodemo. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te hayan dicho, tienes que nacer de nuevo. Y hace Jesús esta referencia. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignores de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Lo mismo pasa como el viento. Lo mismo pasa con todo lo que nace del Espíritu. Es necesario para también la regeneración, para también el nuevo nacimiento, la fuerza del Espíritu. Sin el Espíritu no hay vida de Dios en nosotros. Y por último, también en el Evangelio de Juan, ya Jesús resucitado, a punto de ser ascendido a los cielos, dejando esa promesa del Espíritu, les dice en Juan 20, versículo 20 al 22, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. La misma imagen de la creación que Dios sopló para generar vida en Adán. Es la misma imagen que vemos aquí. Aquí en este caso, Jesús sopla para que haya vida del Espíritu en sus discípulos. Ese soplido de Jesús los llena del Espíritu de Dios. Necesitamos este soplo de Dios para vivir como iglesia, para vivir como comunidad. Porque este soplo de Dios no genera solamente vida en nosotros, sino que genera este gran misterio de la iglesia, genera comunidad con su Espíritu, con ese soplo que trae la renovación y la fuerza de la resurrección. Jesús nos alienta, nos da de su propio aire, es más, nos hace respirar esta nueva vida del resucitado. Decía, como el aire de la respiración, también el Espíritu Santo va renovando nuestro interior. Y así como el oxígeno sirve para renovarnos de nuestras toxinas, también el respirar este soplo de Dios nos ayuda a eliminar aquellas cosas que no sirven,
aquellas cosas que son tóxicas y pecaminosas para nuestra vida, aquellas cosas que nos impiden vivir la abundancia de vida que viene de Jesús. Dios quiere renovar nuestro aire. Dios quiere renovar tu aire, mi aire, el aire de la iglesia. Quiere volver a soplar, quiere volver a avivar. Cuando uno aviva justamente hace viento. Es el viento lo que hace avivar el fuego. Quiere volver a avivar nuestra vida permanentemente. No tienen que ver con épocas o con dispensaciones los avivamientos. Tiene que ver con lo que Dios quiere para vos, para mí, para la iglesia, todos los días, en todo momento. Es el Espíritu, el único capaz de soplar y avivar nuestra vida, de avivar a las iglesias. No hay nada que nosotros podamos hacer más que tener un corazón dispuesto, atento a su voz y obediente a su llamado. Eso es lo que espera Dios de tu vida, de mi vida, para que ese soplo del Espíritu nos saque, como a Elías y a aquellos y a Pedro y de todos los que estaban reunidos allí en el aposento alto, lo saque de ese temor, lo saque de esa incertidumbre, para anunciar y proclamar la buena noticia de salvación. Y entonces sí, quizás lo que dice el profeta Ezequiel se hace posible también en medio nuestro. Ezequiel capítulo 37, del 9 al 10 dice: entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé, tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso, dice la palabra del Señor. Es tiempo de lanzar una palabra, de proclamar una palabra de avivamiento, de vida, de soplo de Dios sobre vos, sobre tu familia, sobre la iglesia, aún sobre nuestro país, aún sobre nuestro mundo. Y Dios nos convoca a nosotros para que podamos anunciar esto en medio de los tiempos de dolor, en medio de los tiempos de muerte, en medio de los tiempos de incertidumbre. Y tenemos una misión para llevar adelante. Hablar de la esperanza y vida en Jesucristo, que no es un cuento, es vida real para aquellos que lo conocen. Es transformación cierta para aquellos que se entregan de corazón. Por eso te invitamos, no solamente a que participe de estas reuniones que hacemos en forma virtual en este tiempo, sino te invitamos especialmente que puedas dejarte llevar por este viento de Dios y en arrepentimiento reconocerlo a Jesús como Señor y Salvador, para que Él avive toda tu vida. No importa en qué circunstancia estás, Él allí, desde ese lugar que estás, se acerca a vos, o con un viento recio, o con un viento apacible, para llamarte y para mostrarte la vida en Jesús. Que este soplo de Dios siga mostrando lo que Dios quiere para nuestra vida y para la vida de la iglesia, de tal manera que podamos mostrar la gracia, el perdón y el amor de Dios para todos. Que el Señor te bendiga. Muchas bendiciones. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo se sigue moviendo, así como dice en la palabra, pero se mueve desde la eternidad hacia la eternidad. Y reconocemos que necesitamos permanentemente ese aliento de vida, ese soplo de vida, para afirmar nuestros pasos y seguir tus huellas. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu haya hablado a nuestra vida, de tal manera que caigamos una vez más rendidos a tus pies, reconociendo que no hay Dios fuera de ti. Y solamente en Jesucristo podemos
recibir esa vida eterna, poderosa, esa vida abundante, para compartir con alegría y con bondad todos los beneficios y bendiciones que vos tenés para tus hijos e hijas, Señor. Señor, en esta hora, sigue soplando en medio nuestro, en medio de la iglesia, para que estemos atentos a tu voz y dejémonos llevar por donde el viento del Espíritu nos indica. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.